Bueno, y se viene un nuevo informe de 26 historias, como cada martes. Como todos los martes vamos a hacer este informe. Sí, está con nosotros Marcelo García para presentarnos en el día de hoy algo realmente interesante, algo que ocurrió aquí en la Argentina, que existe aquí en la Argentina y que es un túnel nazi en Miramar. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Nina, Santi? ¿Cómo están? Muy Gracias. bien. Muy bien. Como siempre, un gusto estar acá. Bueno, Queremos este saber. es el túnel, ¿no? Mira, Nina, Sí. es el túnel que está Mirá, en Miramar. Ahí lo vemos un poquito en movimiento. Retomamos nuestra vertical de secretos del nazismo, pero como ustedes dicen, de un modo muy especial porque nos toca muy de cerca y es algo que se puede ver Que está aquí en a la 400 actualidad. kilómetros. Sí, Claro, nada muy más. cerquita, en una zona que realmente era en los tiempos ya de la década del 30 y del 40 muy estratégica para los alemanes, ni que hablar después para los intereses del nazismo. Sí. Y que, como bien decís, está en la ciudad de Miramar, en la localidad balnearia de Miramar, una zona muy importante, casi una baliza de lo que era la inteligencia naval alemana. En la Argentina. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Mirá. Recordemos que esta zona, todo lo que es el mar argentino, el Atlántico Sur, ya había sido muy importante en la Primera Guerra Mundial, en la llamada Gran Guerra, y luego el régimen de Hitler exacerbó ese interés, se sumó a las grandes inversiones alemanas y este túnel justamente tiene mucha relación con esas cuestionables relaciones. ¿Quién lo construyó? ¿Se sabe todo eso? Sí, ya lo vamos a ver. No Ok. te voy a, no No vamos hay que a adelantar spoilear- demasiado. No vamos a spoilear nada, está todo en el informe y vamos a tener detalles muy pintorescos, muy interesantes para conocer la historia. Así que, si les parece, Preséntelo, por favor. vemos el túnel nazi de Miramar, espías alemanes en la costa atlántica argentina. Cuando en 1927 la empresa alemana F.H. Schmidt comenzó la construcción del Golf Club Miramar y luego en 1930 el Hotel Dormy House perteneciente al mismo, a la vera del camino y a 4 kilómetros de la actual ciudad balnearia de Miramar, al sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica de Argentina, se dio un inesperado giro del destino. El grupo de obreros que levantó la selecta edificación extrañamente en medio de la nada y al borde de un acantilado a orillas del mar, estaba comandado por un tal Ludwig Freude, quien allí conoció a Thilo Martens, un jovencito que, por entonces, hacía sus primeras armas como agente naviero alemán. La ubicación había sido elegida por la Etappendienst, la organización secreta de inteligencia creada en 1911, cuya misión era la de recoger información sobre buques mercantes y de guerra, enemigos, que amarrasen en puertos extranjeros donde hubiera agentes alemanes destacados. Nada fue casualidad. Con el tiempo, ambos se convertirían en dos de los agentes más importantes para los nazis en la Argentina. Freude se plegó al nazismo apenas comenzada la década de los años 30, en tanto que Martens fue reclutado por la Etappendienst para ser uno de sus principales operadores en la zona. Werner Dieter era el jefe de la inteligencia naval alemana durante la Segunda Guerra Mundial y quien controlaba su accionar. Otro nazi que cumplía funciones similares en el país era Hans-Gerd Winter. Así, el lugar donde se ubicaba el Hotel Golf Club de Miramar se convirtió en un punto estratégico para el estallido de la Segunda Guerra Mundial y mucho más hacia el final del conflicto bélico, cuando las manadas de submarinos alemanes comenzaron a surcar los mares hacia el sur de América. Los acantilados eran ideales para la señalización costera y la recepción de los botes mayoritariamente de pescadores de Mar del Sur, que coincidentemente eran alemanes que recibían una mensualidad que les pasaba la embajada alemana desde Buenos Aires y que trasladaban hasta las costas a personal bajado de los U-boats nazis. Las idas y vueltas de las pequeñas embarcaciones pesqueras o incluso los botes de goma se repetían una y otra vez con el objetivo de proveer vituallas a la Kriegsmarine, la armada alemana. El Golf Club Hotel de Miramar era una baliza para la Kriegsmarine coordinada con la estancia Moromar, donde funcionaba y aún existe
una estancia manejada por el consorcio alemán Dahusen y luego administrada por la sociedad Safico, y Mar del Sur, junto con el faro de Punta Mogotes en Mar del Plata. Cuando los alemanes llegaban a la costa, generalmente a altas horas de la noche, lo transportado era ingresado a un túnel trabajosamente cavado en la piedra del Risco, un intimidante pasadizo de 42 metros conservado hasta nuestros días, que atraviesa bajo la tierra la actual Ruta 11, conocida como Interbalnearia, hasta una antecámara muy espaciosa ubicada en los subsuelos del hotel. Allí se guardaba todo lo descargado de los submarinos o buques alemanes que navegaban las aguas entre Miramar y Mar del Sud, en cercanías de Necochea, donde se ubicaba la mencionada estancia, que contaba con una doble pista de aterrizaje preparada para aviones de gran porte como los Junkers alemanes. Todo un aceitado sistema cuyo objetivo era el de hacer espionaje para el régimen de Adolf Hitler. Canal 26 accedió a información exclusiva de manos del ingeniero Pedro Filipuzzi, cuyo padre, Héctor, cumplía con las tareas de mantenimiento en el lugar, luego de haber trabajado desde mediados de los años 50 en la estancia San Ramón, en Bariloche, donde pudo conocer a Rodolfo Rudi Freude, quien desde 1946 estuvo encargado de permitir el ingreso de nazis a la Argentina. Rudi era hijo del financista alemán Ludwig Freude, celoso custodio de los intereses alemanes en el país y considerado el embajador alemán en las sombras. Fue gracias a este importante contacto que Héctor Filipuzzi hizo trabajos en Miramar, donde tomó conocimiento del misterioso túnel. Según los relatos de su hijo, las cosas que se descargaban de las naves alemanas en las costas de Miramar eran llevadas por el pasadizo disimulado en la roca por vías de trocha angosta, similares a las de las minas, que ya no existen. También surge que en las instalaciones del club se encontró una máquina Enigma para mensajes cifrados de los alemanes. El hotel de Miramar fue un importante centro de entrenamiento de la Etependist. Allí se reunían el agente nazi Thilo Martens con representantes de la empresa naviera A.N. Delfino y compañía, propiedad de Antonio Delfino, de la cual también era accionista Gottfried Sandstede, el encargado de prensa de la embajada alemana en Buenos Aires. Desde allí se manejaban las claves Enigma y se hacía reconocimiento fotográfico de base y aéreo, con el objetivo de hacer más sencillo el accionar de los espías. El hotel y estos operativos fueron mencionados en los interrogatorios a los espías nazis que actuaban en la llamada Red Bolívar, el sistema de radios clandestinas operado por el nazismo en toda Sudamérica. Los testimonios fueron transcriptos en el segundo sumario de espionaje alemán. Además, Otto Wermuth, el capitán del submarino nazi U-530 que desembarcó en Mar del Plata en julio de 1945, mencionó a Moromar y al hotel de Miramar como alternativas para el previo desembarco. Conforme datos de la época, Wermuth hubiera hundido el submarino en las cercanías del Hotel Golf Club de Miramar si Alemania no se hubiera rendido, para no entregar el sistema snorkel de su nave que venía de patrullar durante 20 días las costas de Nueva York en los Estados Unidos. Actualmente, el club se llama Cardon Miramar Links Hotel y sus nuevos propietarios conocen la historia. La leyenda continúa gracias a los fantasmas que aún sobrevuelan el lugar. La gente de la zona lo conoce como el Hotel de los Alemanes, también como el Hotel de los Nazis o simplemente como el Hotel de los Submarinos. El túnel se conservó y aún guarda miles de secretos. Realmente muy interesante este informe que nos trae Marcelo. Marcelo, quiero preguntarte, ¿el túnel sigue funcionando? ¿Alguien lo sigue usando? Sí, la gente que puede asistir al club, que hoy obviamente está manejado por otra empresa, no es la empresa original, no es la firma original. Pero se conservó.
Se conservó, sí, como una cuestión turística. De hecho, hemos visto unas fotografías nosotros recién en el informe. Que son actuales. Son actuales, tienen una reja justamente para proteger, Claro. que no entre nadie desde la playa hoy en día cruzando la ruta por debajo hasta las instalaciones de este club, y se utiliza simplemente como una cuestión turística precisamente para la gente que va a jugar al golf y que pueda tener un acceso a la playa. Pero si les parece, Sí. les acoto algo más respecto de esto, Sí, y es claro. referido a la llegada de submarinos a esta zona y la documentación que hay. No solamente en Miramar, que era una de las principales balizas de la Etappendienst, este grupo de inteligencia alemana que se establecía en zonas marinas, en zonas portuarias de diferentes partes del mundo, sino también en San Clemente, en Necochea, Mar del Plata, como hemos visto, toda esa zona del sur de la provincia de Mar del Buenos Aires, Sur. ni hablar, hasta el fondo del mar argentino. Pero lo importante es que todo eso quedó documentado en documentos justamente hoy desclasificados. Son decenas de páginas que fueron confeccionadas por la Armada Argentina, por el ala de la Armada Argentina, que en 1945 no participaba de estas operaciones. Era un reducido, un muy selecto grupo de personas que estaban al tanto de esta llegada de las manadas de los lobos grises, de los U-Boats alemanes por entonces. Pero un detalle más, la llegada de los submarinos alemanes con divisas, con diferentes materiales de importancia para los alemanes estratégicos, patentes medicinales, en fin, un montón de personajes importantes, ¿sí?, que llegaban escapando del final de la guerra. Y aquí es donde quiero hacer un punto. Las llegadas que están constatadas a esta zona, incluso la del túnel de Miramar, por la Armada Argentina, datan de 3 meses y medio después del final de la guerra para los alemanes. Esto claramente indica que eran submarinos alemanes, naves que estaban escapando, que se habían ocultado al final de la guerra y que traían información, materiales muy valiosos y, como dijimos, personalidades muy O importantes. sea, para preguntártelo concretamente, es muy posible que hayan pasado altos jerarcas nazis por ese túnel. No, Sakael es muy posible. Pasaron. Sí, Pasaron. Bien. sí, pasaron por allí. Así que bueno, esta es la historia del túnel nazi, otro capítulo más de secretos del nazismo en 26 Historia. Muy interesante, como siempre, y los pueden repasar en el canal de YouTube, ¿no? Sí, Y en la web. Claro que sí. Y también en el programa de 26 Historia Por los supuesto. sábados a las 19. Así Que podemos es. ver esto y otro tipo de materiales. ¿Mm? Gracias, Marcelo, como Muchísimas siempre. Por gracias, favor, Marcelo. un placer como siempre. Bueno, Gracias. y seguimos ahora con más información con Manuel Castro.